A las 6, 2 tés. Cuando dieron las 5, acomodó con unos golpecitos ajados por las tareas de la casa, sus dedos eran largos y finos, los almohadones rojos del sillón que estaba a la izquierda de la ventana, porque a Isabel le gustaban así, amontonados contra el respaldo, y se sentó en el de la derecha. Desde ese lugar podía ver a un costado del balcón con sus macetas y 3 pisos más abajo la calle, siempre en movimiento. Al otro lado, el largo cuarto de estar, hacia el cual abrían varias puertas. La del fondo, medio borrada por la sombra, pues la claridad de la ventana no la alcanzaba, era la de la entrada. A las 6, Isabel vendría por allí. Ella conocía su manera de abrir y cerrar el ascensor, su taconeo por el pasillo y cómo calzaba la nerviosa llave en la cerradura. Ya adentro, Isabel avanzaba dejando las cosas en cualquier parte, la cartera o los guantes en una silla, el chal o el gorro en otra, el tapado en la siguiente, los libros en desorden sobre la mesa, y si se sentía cansada, también en el suelo los zapatos que se quitaba con un rápido esguince. Entonces quedaba como era, menuda, bajita, flacucha, y su melena color castaño parecía más larga. «Hola, mamá», era todo su saludo, y enseguida se sentaba en el sillón de los almohadones rojos y exclamaba: «Vengo furiosa». Siempre le ocurría así. Se encolerizaba contra un mundo lleno de cosas injustas o tontas, malavenidas con su naturaleza intemperante e indócil como una llamarada. Pero el enojo se le pasaba pronto. Allí, de nuevo ante ella, que la escuchaba atentísimamente y que luego se levantaba para traer el té para las 2. Tendió el oído hacia la cocina. El agua para calentar la tetera pronto comenzaría a hervir y el pan estaría a punto de tostarse, acompañándolo cada día con algo distinto: vainillas, escones, obleas de chocolate, tostadas con jalea o rodajas de torta o budín. Esta era la pequeña, casi inadvertida sorpresa que todas las tardes guardaba para Isabel, que se la agradecía sonriéndola mientras le contaba todo, sacudiendo el pelo lacio, agitando las manos flacas, golpeando el suelo con el pie, echándose hacia adelante con arrebato, mirándola a los ojos con los suyos vehementes. El motivo podía ser grave o no. La raíz de su ira no estaba en realidad en el mundo, sino en sus 19 años y en ese inflexible temperamento que había recibido no sabía de quién, porque ni ella, que vivía para su familia y su casa, ni su padre, que era un modesto comerciante, estuvieron nunca animados por fervor semejante. El aroma del pan tostado llenó suavemente el cuarto. Ella corrió a la cocina y retiró las tostadas del fuego. Algunas se habían chamuscado un poco, pero se alegró porque a su hija le gustaban así. Las cubrió con miel, las dejó en una bandeja y volvió al sillón. Ella no entendía bien las cosas que irritaban a Isabel. Pensaba que a los jóvenes, más que apasionarse por lo que creen querer, les importa probarse a sí mismos. Arden en su propio ardor y, equivocados de buena fe, atribuyen al mundo el origen de su llama. Isabel era así, y su reciente ingreso en la universidad parecía haber aumentado su capacidad de furia. Sus 2 hermanas mayores, en cambio, más serenas, más tolerantes, se parecían a ella y también a su padre, un hombre triste y algo enfermo. Las 2 cerraban tarde la pequeña tienda que manejaban en común y llegaban cerca de las 10, un poco antes que el padre, que lo hacía un cuarto de hora después. Para entonces Isabel ya se había desahogado y la cena se hacía en paz y sin discusiones. Para ella esta era la mejor hora del día, porque las demás las pasaba sola. El padre y las 2 mayores se levantaban temprano y se iban. Más tarde también Isabel, y ninguno de los 4 volvía para almorzar. Concluidas las compras, ella daba vueltas por el departamento en busca de algo que hacer. Revisaba los roperos, abría las cómodas,
repasaba la ropa por si había algo que arreglar o prevenir, lo que casi nunca ocurría. Lustraba algún mueble, planchaba, leía alguna revista. La larga espera terminaba a eso de las 6, en otoño, como ahora ya anochecía, con la llegada de Isabel. Desde ahí hasta el momento de preparar la comida, casi siempre era solo el de calentarla, porque ella la había compuesto despacio y minuciosamente durante toda la tarde, atenta a los gustos de cada uno de los de la casa y también a los del novio de Clara, la mayor, que los visitaba con frecuencia. Quedaban solas ella e Isabel. Su hija le traía algo así como el eco del mundo, atropellado y confuso. Ella, al contrario, tenía poco que decir. Solo relatar algún encuentro en el almacén o el mercado, algún chisme del portero, o todavía menos, pues aunque hacía varios años que vivía allí, apenas conocía a los vecinos. Desde luego no podía contar a Isabel las fantasías con que atenuaba el tedio de sus horas vacías. Recordar a los ausentes o a los muertos, volver con la memoria a la casa chata y de ladrillos desnudos donde había pasado su infancia en la Carlota, a la chacra paterna, a los animales que allí había, los 2 perros ovejeros, el pastor y el cruz, el paciente alazán que ataban al sulky, el viejo Servando que vivía agregado a ellos y que había peleado en una revolución que tal vez fue la del 74. O más acá en el tiempo, alguna prima lejana, a quien veía de tanto en tanto y de la cual, como sabía muy poco, podía imaginar mucho. Más vanamente aún, y esto lo callaría siempre, se colocaba en ocasiones en el lugar de algún personaje de novela. Tenía medio centenar que releía y que conocía bien, o de episodios de televisión. O a la inversa, transportaba a este a su propia vida y trataba de adivinar qué podría ocurrirle entonces. Los imaginaba tan vívidamente que a veces cuando se recobraba se sorprendía con lágrimas y aún hablando sola. En los últimos tiempos, quizá como fruto de ese solitario ejercicio, no necesitaba ya de la lectura o de la pantalla para inventar sus fantasmas. Estos les nacían solos, como surgidos de sus cosas y su gente. Pensaba, por ejemplo, en el próximo casamiento de Clara, en el momento en que ella la abrazaría. Lloraría, estaba segura, lloraría mucho para despedirla. O cómo podría ayudar a Alicia en la tienda durante el viaje de bodas de su hermana. Su marido casi no entraba en estas transposiciones. Había sido siempre un ser ausente, preocupado por su salud y sus negocios. Y de él, en realidad, sabía muy poco. Le quedaban las 3 hijas, pues, como constante motivo de sus quimeras. Algunas de estas visiones la estremecían de espanto. Ellas caían atroces fuera de lo previsible, transportándola a regiones de horror. Por ejemplo, Isabel tendida en la calle, muriéndose bajo la lluvia, rodeada de desconocidos que gesticulaban y gritaban en silencio. Ella no sabía qué palabras agregar a esa fantasía muda y animada, porque habían visto cómo al adelantarse imprudentemente la atropellaba un automóvil. O aquel otro espejismo tan cruel y tan preciso que cuando se le presentó por primera vez, ella corrió sollozando al teléfono y llamó a la tienda para asegurarse de que Clara y Alicia estaban ahí. ¿Qué pasa, mamá? Estoy bien, sí. Alicia está aquí conmigo. No, ninguna novedad. Y debió inventar una excusa cualquiera. Preguntar si tenían, no recordaba qué, un suéter, para un regalo, para disimular su arrebato. Luego cortó la comunicación y lloró de alegría, abrazándose a sí misma. Recorrió como una loca el departamento besándose las manos como si fueran las de Clara o las de Alicia. Y todo esto porque nada había ocurrido. Los fantasmas se le hacían insoportables cuando alguna de sus hijas viajaba a las playas. Aunque sabía que eran nadadoras fuertes y prudentes, ella las imaginaba vencidas por las olas, arrastradas mar afuera o arrojadas en la costa con los ojos fijos y abiertos y las cabelleras endurecidas de sal. Todas estas fantasías y otras parecidas
la rondaban tenazmente durante sus horas de soledad, y ella debía rechazarlas como a murciélagos negros. La revoltosa entrada de Isabel las relegaba a la sombra, sin lograr empero aniquilarlas. Cada vez con mayor frecuencia, las espectrales formas regresaban a la madrugada, después del primer sueño, y entonces solo las pastillas que ahora tenía siempre al alcance de su mano en la mesa de luz lograban devolverle una paz sin imágenes, sorda y opaca, que duraba hasta la mañana siguiente. La sobresaltó la detención del ascensor, pero vio que faltaba aún media hora para las 6. Oyó pues indiferente unos pasos que no eran los breves y furiosos de Isabel, sino los de un hombre pesado y grande, sin duda su vecino que vivía en otro lugar del mismo piso. Dentro de poco iría a preparar el agua para el té, porque la que le serviría para calentar la tetera borbollaba ya. Si aquella llegaba a hervir demasiado, daría al té un dejo que Isabel rechazaría enseguida, y ella no quería agregar fastidio al enojo con que sin duda vendría su hija. Si por casualidad llegaba más tarde, las clases podían prolongarse, algún examen retenerla hasta la medianoche. Isabel se lo avisaba por teléfono. Entonces ella lo mismo servía el té, con el pan, las tostadas o los escones, llenando las 2 tazas como si Isabel hubiera llegado, y lo bebía sola, imaginando a su hija sentada en el sillón de los almohadones rojos y hablando apasionada y vibrante. A nadie, ni siquiera a Isabel, se lo confesaba. Concluido el té, lavaba cuidadosamente las tazas, las volvía a su lugar exacto, arrojaba por el incinerador los sobrantes y guardaba para sí el recuerdo de ese té compartido con la más querida de sus visiones. Se asomó al balcón. El reloj de una torre cercana ya señalaba las 6, la hora de Isabel. Regresó a la cocina, calentó con cuidado la tetera, la vació, puso en ella las hojas, esperó que hirviera la que acababa de arrimar al fuego, dispuso entre tanto las tostadas en los 2 platos azules que usaba para esto y que eran regalo de Isabel. Vertió luego el agua sobre el té, protegió su temple con la cubretetera, acomodó todo en una bruñida bandeja y lo llevó al cuarto de estar. Arrimó una mesita a los sillones, reordenó los almohadones rojos. Isabel es bajita y si dejo aquí este tan grueso, apenas tocará el suelo con los pies, corriendo alguno hacia los costados. Después fue hasta la puerta de entrada. Escuchó un largo rato los ruidos del edificio. El ascensor subió, pasó, se detuvo en los pisos de arriba. Alguien lo abrió después, lo recondujeron a la planta baja y varias personas entraron en él, hablando y riendo. Alguien cantaba. Desde lejos venía la música de un disco. Y como no oyó nada, regresó por fin a la ventana. Se sentó, mesita por medio, frente al sillón de los almohadones rojos y comenzó el té, que ya habría reposado lo justo. Lo puso en 2 tazas como otras veces, como si allí estuviera todavía Isabel, muerta el año pasado por un automóvil que se perdió en la oscuridad y la lluvia, y a la cual no pudo salvar la gente que se reunió, gesticulando y gritando, alrededor de su cuerpo tendido en la calle. Adolfo Pérez Elaski.